Presentado y dirigido por Juanca Romero. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al programa Ángulo 13, programa número 300. Arrancamos una nueva entrega de este espacio dedicado al misterio, a lo insólito, a la leyenda, a la historia controvertida, como lo quieras denominar. A veces todo y a veces casi nada. Bueno, pues esta noche casi nada con el programa que tenemos. Nos va a acompañar nada, en medio minuto, Juan Gómez Ruiz, un buen amigo que tiene mucho de qué hablarnos, tiene mucho misterio a sus espaldas y hablaremos con él, como siempre digo, de lo divino y lo mundano, de su recorrido vital por esto del misterio, y también quiero dedicar parte importante del programa de esta noche a hablar del experimento atómico, título de su libro, de uno de sus libros, pero que además nos va a dar pie para conocer un tema altamente controvertido. Ese es el motivo, esa es la excusa para el programa de esta noche. Espero que te quedes. Por delante tenemos aproximadamente una hora, algunos minutos más. Espero que los podamos disfrutar juntos. Si te parece bien, arrancamos. Vámonos. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el casete dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero. Lo estamos viendo en pantalla, un buen amigo del misterio, Juan Gómez Ruiz. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado, por supuesto, de estar contigo. ¿Cómo no? Tú no te imaginas cuánto tiempo tenía yo ahí pensado. Digo, caray, es que Juan tiene que estar en este programa. La última vez que coincidimos fue presencialmente, algo que hoy en día sí. suena hasta extraño, ¿no? Y fue hace prácticamente año y medio en Logroño, ¿no? Así es, ahí es. Hablando de misterios, un montón de cosas. Recuerdo tu conferencia hablando de esos misterios que rodean tu tierra y que son realmente fascinantes. Y claro, por supuesto, ¿cómo no podía faltar yo esta cita? Bueno, pues te lo agradecemos un montón los anguleros. Sabes que en este recorrido esta noche en el programa no solo vamos a hablar de misterio, por supuesto, queremos hablar de ese experimento atómico, de esa obra escrita, pero caray, una persona como tú que se mueve en un ambiente del misterio constantemente, yo no sé si a ti durante esos 7 días de la semana te queda tiempo para el no misterio. Buena pregunta, muy buena pregunta, porque en realidad el misterio nos rodea y cada vez acapara más nuestro tiempo y hace que casi nuestra vida, ya no solo lo que hacemos de manera diaria, sino cuando no lo hacemos, estemos pensando en ciertas cosas que están evidentemente, no voy a decir todas vinculadas al mundo del misterio, pero sí de alguna forma vinculadas al mundo de la divulgación, del periodismo, de la información, en definitiva, de todas estas cosas que nos gustan, ¿no? Y es cierto que a raíz de todo lo que uno tiene que hacer, tanto de radio como en podcast, el programa que tengo Nueva Dimensión, como también lo que hago en Onda Cero, en Radio Nacional de España, más los libros que tengo ahora mismo en ciernes y que este año se publicará uno de ellos, y otro más que tengo pendiente por ahí. Bueno, pues es cierto que al final estamos todo el rato pensando, ¿no? Y muy poco tiempo, pero a veces hay que desconectar y procuro al menos, aunque solo sea los fines de semana, como hace todo el mundo, pero por lo menos para coger la bicicleta, que me encanta coger la bicicleta de montaña, estar evidentemente con mi mujer, con la perrita que acabo de adquirir hace tan solo 3 semanas y que tiene 2 meses, y bueno, que nos está volviendo un poquito locos en casa, y eso también nos viene muy bien precisamente para evadirnos, para pensar en otras cosas que no sea el misterio, aunque desde luego tú lo sabes, Juancar, el misterio nos encanta, todo lo que tiene que ver con la divulgación es una auténtica pasión y yo diría casi que es una forma de vida, así que realmente encantado, por supuesto.
A la perrita no la habrás llamado UFO, no sé, o algo de ese estilo. Pero mira, ya sabes que siempre hay casualidades, ¿no? Causalidades, como se suele decir. Yo, bueno, la verdad es que estaba pensando pues, en un nombre un poquito más común, pero a mi mujer le encanta el nombre de Lua. Lua significa en portugués o en gallego significa luna, o vendría a significar a nivel etimológico algo así como todo lo que brilla o lo brillante, ¿no? Yo me imagino a aquellos hombres ancestrales de ciertas épocas que mirarían a la luna y dirían eso de Lua porque brillaría. Y bueno, pues se quedó con lo de Lua Luna. Y qué curiosidad, qué casualidad, porque cuando fuimos a la familia que tenían esta camada, hay que decir que es una perra, en este caso adoptada, nos la compramos, bueno, pues su madre se llama Venus, de manera casual, de manera que tenemos a Lua, la luna, y a Venus como parte de nuestro universo, nunca mejor dicho, en este caso universo familiar que se va expandiendo y extendiendo, y bueno, pues ahí la tenemos, que por cierto los televidentes no la ven, pero yo la veo por aquí por el rabillo del ojo y está haciendo de las suyas como siempre. Tú no tengas problemas, si ella quiere salir en cámara saldrá, si quiere hablar, que hable. Estamos acostumbrados, siempre nuestros amigos o tienen gato o tienen perro y forman parte de la familia. Ahora hablabas de ese ecosistema vital, de esa gente que nos rodea. En algún momento de tu vida, sobre todo el recorrido en la divulgación del misterio, ¿te has sentido el raro del grupo? ¿O te has sentido señalado como raro por personas que no sabían interpretar a lo que te dedicas? Bueno, en este mundo del misterio, afortunadamente, he de decir que siempre he tenido muy buenos amigos, entre ellos, evidentemente, tú y mucha gente que conocemos, ¿no? Está gente, además, muy cercana. Pero es cierto que a lo largo de la vida y de este periplo, y ojo, que yo empecé a dar conferencias ya con 17 años, imagínate, en los años 90, un chaval de apenas 16, 17 años da su primera conferencia y habla del Triángulo de las Bermudas, habla de humanoides, habla de cosas muy extrañas, y claro, los amigos que habitualmente se dedicaban a otro tipo de temas, evidentemente, bueno, pues quizá un poco más salir y estas cosas, pues me miraban un poquito extraño, ¿no? Ya no te cuento mis padres, que es cierto que finalmente, pues de alguna forma decidieron aceptar eso que tanto me apasionaba y que me apasionaba además desde muy pequeño, desde los 8 o 9 años aproximadamente. Y bueno, pues a raíz de todo eso, perdóname, porque déjame un poquito. Sí, porque te la voy a enseñar. La tengo Mira por aquí. Qué bonita. La tengo por aquí, Lua, la tenemos por aquí a Lua, una cachorrita de 2 meses, entonces me está tirando del cable. Voy a dejar que se encarguen ahora mismo de ella. Tú no te y preocupes. Así ya no te gas. Pero así bueno, ya tenemos la hemos conocido, sí. Y tal lo que te comentaba, ¿no? Es cierto que, bueno, un poquito de extrañeza, de rareza, pero en el fondo, bueno, pues miraban demasiado raro porque al fin y al cabo, bueno, pues eran mis amigos, son mis amigos y bueno, pues sabían que este mundo siempre me había apasionado y por lo tanto, bueno, pues aceptaba de buen grado además. Y si de paso les contaba alguna historia extraña, pues mira, pues así se entretenían un ratito. Claro, hablas de eso, 8 o 9 años, es una edad bastante temprana. Yo me imagino los amigos preguntando por estos temas. ¿A ti qué es lo que te pica? Quiero decir, ¿en qué momento, si lo recuerdas, cuál es el detonante, el punto de inflexión en el que dices tú, caray, no me gusta, me apasiona? Hay varios detonantes, no hay una cosa sola, aunque es cierto que sí, yo diría más bien que hubo una especie de concatenación de acontecimientos que me llevaron a este terreno. Lo primero, es cierto, 8, 9, incluso puede que fueran menos años, igual fueron 7 años, no lo sé, pero en cualquier caso hubo varios acontecimientos. El primero fue que un día caminando por la calle, pues vi algo extraño en el cielo que brillaba y que se movía. Seguramente que a nuestros ojos a día de hoy fuera algo totalmente explicable, seguramente, pero en esa joven mente que era yo de 7 años empezó a imaginar. ¿Y qué es lo que ocurría? Bueno, en esa época ya se conocían cómo el ser humano había lanzado, por ejemplo, las famosas Viking 1, Viking 2 a Marte, cómo habían llegado a Marte, cómo de alguna forma nuestra especie había enviado naves o artefactos a otro lugar del universo para ver qué es lo que había allí. Bueno, pues yo viendo esa imagen, esa luz que se movía extrañamente, pues yo empecé a imaginar que quizá eso también lo harían en caso de existir otras civilizaciones en el universo que enviaran sus naves, igual que hacemos nosotros, para ver lo que habría en otros puntos, como digo, del cosmos. Bueno, pues eso
me alentó esa imaginación por los extraterrestres, por la posibilidad real de que realmente hubiera esa conexión, ¿no?, con otros seres, otras entidades que pudieran acercarse aquí. Y entonces, claro, aparecía la palabra ovni, que era, bueno, pues muy conocida en esa época, y eso absolutamente me fascinó. Pero he dicho antes que había varios hechos concatenados, y pues era uno, y otro fue fundamental y que casi me dio una lección, y fue mi madre, sin quererlo además. Hay que decir que mi madre es una auténtica pacifista. Ella odia las armas, odia cualquier cosa que tenga que ver con las armas, con la violencia, y eso de alguna forma me lo quiso inculcar desde muy joven. Y fíjate hasta qué punto que, por ejemplo, ella ni siquiera quería regalarme una pistola. ¿Por qué? Porque aunque fuera de juguete, fíjate tú que ahora mismo lo pensamos y vemos la profundidad, ¿no?, de esa idea que plasmó mi madre en mi mente, ¿no? Y es que ella no quería que jugara, aunque fuera de manera simulada, a matar a una persona. Y eso me pareció realmente sorprendente, ni siquiera de manera simulada. El que un niño simule que está matando a otro, a ella le parecía tremendamente horrible. Y si uno lo piensa, realmente es así. Totalmente, tenías razón, sí, sí. Claro. Entonces ella me regaló no algo que destruyera, sino algo que construyera. Y me regaló un juego de estos de piezas, creo que era un Tente, una marca de estas, y había que montar, curiosamente, una nave espacial. Entonces yo monté esa nave espacial y entonces imagínate en esa mente pequeña y al mismo tiempo yo creo que infinita como tiene un niño, pues empezó a idear con su propia imaginación cómo a mí mismo me veía en una nave espacial visitando esos otros mundos, esos otros lugares. Y eso me derivó no a coger una pistola para hacer que mataba a otros, sino a construir mi nave espacial para viajar a otros mundos. Y a partir de ese momento, claro, y a partir de ese momento se ideó en mi imaginación los misterios, la posibilidad de esos ovnis, todo lo que tuviera que ver con los enigmas, que además a mí me extrañaba muchísimo. ¿Cómo es que nadie habla de estas cosas? Yo me imaginaba, quizá era un pensamiento, yo no sé si decir demasiado maduro para un niño de 7 o 8 años, pero en definitiva así lo tuve, y esa serie de acontecimientos me derivaron en que, fíjate, ahora mismo estamos hablando y hablando de esto, ¿no?, de misterio. Así que muchas cosas han ocurrido desde entonces, claro que sí. Te habrá pasado a ti como a mí, y verás de quién voy a hablar, porque es un amigo común, al que conoces perfectamente. Yo recuerdo, y lo he contado muchas veces en el programa, recuerdo en la oscuridad de la habitación, con aquellas estrellas fluorescentes que cuando apagabas la luz quedaban brillando en el techo, ¿verdad? Y esa radio con forma de salami, la recuerdo, ¿no?, en el cabecero de la cama, la voz de un cronista del misterio que sigue vigente, una voz peculiar que nos hablaba precisamente de eso, de extraterrestres, de ovnis, de culturas en América donde se tomaba la ayahuasca, te contaba este tipo de historias. Este hombre se llama Miguel Blanco. Para mí él fue el cronista, junto con Jiménez del Oso, evidentemente, quien me activó en el mundo del misterio. Y ahora te sientas en el estudio con él. Sí, ahora sí, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Yo también recuerdo cómo llevaba a mis amigos de acampada, por ejemplo. Tú imagínate la escena, imagínate el terror que tenían mis amigos, porque claro, íbamos de acampada, teníamos esos ya 16 años, nos gustaba salir, pero también hacer cosas diferentes. Bueno, pues nos íbamos a un monte cercano, poníamos nuestra tienda de campaña y allí nos quedábamos durante la noche. Bueno, ¿y qué se le ocurría a Juan Gómez hacer en esas noches, sobre todo coincidiendo con esos viernes y sábados de Espacio en Blanco? Bueno, pues poner el Espacio en Blanco con esas historias a veces terroríficas. Así que imagínate cuáles eran las escenas de cierto pánico y ciertas miradas cuando en mitad de la noche, en un lugar donde no había nadie, alguien pone el Espacio en Blanco y lo primero que te suelta, Miguel, precisamente es: hoy vamos a hablar de los muertos vivientes. Bueno, pues imagínate, ¿no? Imagínate precisamente eso. Bueno, pues ¿quién me iba a decir a mí que ya escuchando ese Espacio en Blanco, luego con el tiempo acabaría formando parte del equipo de Miguel desde hace ya 3 años, si no recuerdo mal, y compartiendo además experiencias, porque he viajado con él, por ejemplo, a Egipto, hemos tenido muchos encuentros. Tuvimos la oportunidad de irnos a Ecuador, íbamos a irnos el año pasado, 2020, a Ecuador, pero todo se trastocó precisamente por la famosa pandemia. Y ahora estamos intentando volver otra vez a trabajar en ello para viajar además a un que se llama Cochasquil. Es un lugar fascinante en donde todavía se conservan pirámides, pero ojo, enterradas. Es decir, todavía se está haciendo una labor arqueológica, se están desenterrando esas pirámides y es un lugar arqueológico impresionante y totalmente desconocido. Íbamos a ir allí, vamos a contactar con ciertas tribus
y además hacer algo, yo creo que realmente maravilloso, ¿no? Que es que una de esas personas referentes a esas tribus iba a ver el mar por primera vez y les íbamos a llevar a ver el mar, ¿no? Lo cual estaban fascinados y tremendamente emocionados, que hemos tenido que posponer, veremos a ver, esperemos que pronto. Y bueno, pues viajar con Miguel desde luego es un placer y pertenecer a ese equipo pues maravilloso. Déjame decirte, y esto es verdad, además lo compartimos en la familia, lo comparto incluso con otros amigos que se dedican al misterio, consigues a través de la radio precisamente eso. Ahora hablo de ti, nos llevas de viaje con una facilidad que asombra, pero que además es palpable. ¿Hay que viajar a los sitios, hay que pisar los sitios para realmente conocerlos? Hombre, si lo que realmente quieres conocerlo, hay que hacer, hay que viajar, hay que ir a los lugares. Es cierto que podemos conocer historias a través de golpe de clic, de ratón, como diría, a través de Internet. Es cierto que en muchas ocasiones nos imposibilitamos a la hora de viajar a determinados lugares, bien porque no podemos o bien porque quizá las condiciones del país no lo permiten. Pero en la mayor medida que podamos a nivel económico y también en la mejor medida en la que podamos viajar precisamente, sí es conveniente, desde luego, hacerlo. Yo, es cierto que, por ejemplo, un anterior libro titulado Las cuevas y sus misterios hablaba de cuevas de diferentes lugares del mundo, desde Islandia hasta el cono sur de África, pero también, y en esos lugares sí he viajado, pero por ejemplo en otros no he podido hacerlo, como Rusia, pero sí lo que sí hacía era ponerme en contacto con las autoridades y conocer en la mayor medida posible todas esas historias que yo buscaba referente a un lugar en concreto, de manera que si yo no podía por lo menos viajar, sí tener la información de primera mano de aquellos que sí estaban allí. No tirar de Internet, porque ya sabemos que Internet es muy malo y que seguramente, y además, ojo, si uno va a buscar una historia y simplemente, bueno, pues quiere conocer un poquito, pues igual eso es suficiente. Pero cuando quieres plasmarlo en un libro, cuando quieres dar veracidad a lo que estás contando, cuando quieres poner luz y taquígrafos, los puntos sobre las IES, hay que saber precisamente cada uno de los detalles. Y la única manera muchas veces es descolgar el teléfono o contactar con ciertas personas, por muy alejadas que creamos que estén, por muy indiferentes que puedan ser en un principio a nuestras peticiones, pero eso nos sirve para conocer, yo no sé si decir la verdad, pero sí cierta parte de verdad de algunos lugares. De hecho, estamos viendo ahora en pantalla, entre tú y yo, ahí en el medio, la cubierta, la portada, mejor dicho, de las cuevas y sus misterios. Escuchándote, me estaba acordando ahora de aquellos tiempos en los que el correo electrónico no es que fuese una quimera, es que no existía como concepto, y teníamos que mandar cartas escritas, ¿no? El sobre postal. Ya lo de la llamada de teléfono depende a dónde, ¿no? Imagínate, ¿no? Tener que contactar con un ufólogo en Chile, ¿no? Cómo ha cambiado las cosas para bien. Sí, claro, por supuesto que sí. Y se ha facilitado todo muchísimo, ¿no? Lo cual me da pie para pensar que tú no, pero yo sí, estoy muy viejo. Bueno, no te creas, igual yo tengo una edad que no aparenta. Que no aparento, yo casi tengo 50. Pues estamos ahí, yo tengo 48 tacos. Pues yo uno menos, 47, fíjate tú lo que son las cosas, así, por ahí andamos, ¿no? Pero bueno, quizá esto, como yo digo, el misterio es que igual nos rejuvenece, no lo sé. Bueno, igual tendré que afeitarme. Bueno, oye, sí, dime. Sí, no, en cualquier caso es cierto. Antiguamente yo recuerdo, por ejemplo, tengo cartas. Cuando yo inicié en estos mundos, además recuerdo hacerlo con un gran escritor y un gran historiador, como es Mariano Fernández Urresti. Coincidí hace 17 años y los dos estuvimos y participamos dentro de un grupo que se llamaba Grupo CICO, que era el anagrama de Centro Investigador de Casuística OVNI. Y fíjate lo que son las cosas. Mano a mano, Mariano Fernández Urresti, yo junto con otros amigos, pues íbamos en busca de esas luces extrañas, ¿no? Y además escribíamos esas cartas y tenemos, afortunadamente, tengo un archivo con todas ellas a día de hoy, ¿no? Que cuando lo miro, pues recuerdo y me da en cierta manera nostalgia de ese momento que pasamos, pero al mismo tiempo, bueno, pues un poco lo que tú dices, ¿no? Han cambiado mucho los tiempos y afortunadamente ahora tenemos otras vías donde poder comunicarnos de manera mucho más. Así que, bueno, pues todo suma.
Bueno, al ejemplo nos remitimos. Fíjate cómo ha cambiado todo, que ahora tú estás en Cantabria en este momento, si no te has movido, estás ahí, ¿no? No me he movido, seguimos ahí. Yo aquí en Tenerife y estamos a tiempo real, pues conversando. ¿En qué momento, Juan, tomas contacto con los medios de comunicación? ¿Cómo fue esa, no sé si colaboración o esa primera intervención o encabezando un equipo en un medio de comunicación? ¿Cómo fue ese primer momento? Bueno, en medio de comunicación yo he trabajado prácticamente toda mi vida. Yo desde los 18 años ya estaba haciendo radio, hacía Radio Fórmula, tipo 40 principales, en una emisora local donde, bueno, pues todas las tardes ponía música y la presentaba pues al estilo de la Radio Fórmula de la época. Luego es cierto, pasé a la cadena SER, de la cadena SER estuve en Onda Cero y ese fue mi mundo. Los medios de comunicación siempre han ligados desde muy pequeño y además coincidente, porque te he de decir que yo, mi primer trabajo que hice en un medio de comunicación, además de esa Radio Fórmula, fue que en esa emisora se emitía un programa que se llamaba Cruce de Caminos, 2 horas en donde se hablaba de misterios, de un montón de misterios, de un montón de cosas, y yo recuerdo hacer el control técnico y claro, ¿qué más quiere pues el ciego que ver, ¿no? Como se suele decir, ¿no? ¿Qué más quería Juan Gómez, que le encantaba en el misterio, estar controlando los mandos de un programa de misterio, ¿no? Pues ese fue mi punto, vamos a decir, de conexión con los medios de comunicación. A partir de ahí, evidentemente, las labores periodísticas se unieron a todo esto. Y bueno, pues con el paso del tiempo, ya llevo casi 10 años haciendo un podcast que se llama Nueva Dimensión. A través de ese podcast es cierto que hago un espacio local en Onda Cero, hablando de curiosidades de Cantabria, y también un espacio nacional en Onda Cero, después de José Ramón de la Morena, los miércoles, la madrugada del miércoles al jueves, tengo un espacio de misterio también, y bueno, pues ya en el espacio en blanco, de manera que me muevo por diferentes ámbitos, ya no solo ni siquiera por la radio, que quizás sea el medio donde mejor me muevo, sino también a través de artículos en revistas especializadas que todos conocemos, como Año Cero, o la extinta ya revista Enigmas, o por ejemplo, pues en televisión, que también hacemos cosas. De hecho, fíjate, el próximo 8 de abril se estrena en D-Max, en Discovery Max, una serie con mi buen amigo Lorenzo Fernández Bueno, y allí precisamente hemos grabado algunas cositas y próximamente, bueno, pues tendré que salir por ahí para contar ciertas cosas evidentemente relacionadas con el misterio. Así que yo recomiendo al mundo que esté muy pegadito a esa serie, que va a ser alucinante. Estaremos atentos sin duda. Bueno, de hecho ya yo lo tengo agendado porque fue ver el adelanto y digo, caray, pues aquí se van a juntar unos buenos amigos con buenos temas y temas que nos gustan, en definitiva. Nueva Dimensión, no sé si decirlo así, es tu niña mimada, por mucho que quiera ese espacio en blanco, por mucho que Onda Cero sea ese logo verde al que todos le tenemos cariño, lo que hemos pasado por esa casa, Nueva Dimensión es tu niña. Claro, cómo no. Por decir así, ¿no? Cómo no. Lo primero porque, bueno, hay que decir una cosa, tanto en Onda Cero como en Espacio en Blanco, y lo he de decir así, y fíjate que ahora no me escuchan, ni tienen por qué hacerlo, ¿no? Yo no tengo ningún problema, ninguna cortapisa en absoluto a la hora de tratar los temas, de cómo decirlos, de cómo hablarlos, la confianza es plena, pero es cierto que en Nueva Dimensión todavía ese paso va un poco más allá, porque lógicamente lo hago yo, lo hago como me gusta y lo hago a mi manera, ¿no? Claro. Y luego forma parte, que es lo que tú decías, de esa niña bonita. Yo empiezo en el año 2012 a iniciar esta andadura, además teniendo las cosas bien claras. Yo quería hacer un programa de calidad, quería hacer un programa como a mí me gustaría como oyente escuchar, y quería además llevar a invitados pues, de nombre, por lo menos que supieran. Ya uno puede criticar o no si las cosas que cuentan, pues bueno, pues todos sabemos que siempre puede haber vertientes diferentes, pero es cierto que por lo menos llevar a personas que realmente hayan o estuvieran en contacto con el mundo del misterio en sus diferentes facetas y que fueran personas que tuvieran cierto peso, ¿no? Bueno, pues eso yo lo tenía muy claro y empecé, cierto, con un pequeño programa de 1 hora cada 15 días, luego eso fue avanzando, fueron 2 horas cada 15 días, luego fueron 2 horas cada semana y ahora fíjate, porque estamos en el 2021 y hago el programa Nueva Dimensión, 2 horas, pero también hago un pequeño espacio que se llama el Misterio Extra, donde añado 4 minutitos contando pues también un pequeño misterio y además añado prácticamente 1 hora más de un formato
que sí es de pago, hay que decirlo, porque bueno, de alguna forma siempre buscamos el apoyo de los oyentes para seguir con nuestros proyectos, que se llama Nueva Dimensión Premium. Fíjate, 3 horas y pico todas las semanas para ofrecer misterio a todo aquel que simplemente quiera acercarse por esa ventana que se llama Nueva Dimensión. ¿Me dejas hacerte una pregunta incómoda? ¿Cómo no? Bueno, a preguntas incómodas, la posibilidad de no responderla también, ¿no? Claro, o responder lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana. Es que se la hago a todos los compañeros. De hecho, yo me la hago prácticamente cada semana a mí mismo, ¿no? Y es una pregunta recurrente, pero también la respuesta suele variar según cuando lo hagas, ¿no? Me refiero a lo siguiente, al estado de salud de la divulgación, que no de la investigación. A mí me gusta separarlo, y yo creo que son diferentes. El estado de salud de la divulgación del misterio en España. Y generalizar no siempre es bueno, o casi nunca. Pero, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es el estado de salud? Enchufamos la máquina y ¿qué gráfica nos sale? Bueno, yo creo que había que diferenciar el tema de la divulgación. Yo, por ejemplo, voy a poner un punto, voy a contar una serie de cosas y luego cuento otra serie de cosas. Yo creo que ahora mismo la divulgación como tal a nivel general está teniendo un auge tremendo. Me refiero a que yo creo que en el día de hoy en el que estamos viviendo es el momento donde hay más podcasts de misterio, donde hay más programas de misterio, donde esto que casi era, y tú lo decías antes, como cosas de raros, como gente extraña que pensaba en ovnis y en fantasmas y que estaban un poco volados de la cabeza, resulta que cada vez se está divulgando más, cada vez hay más gente con muchísima ilusión que tiene además, gracias a esto que se llama Internet, la posibilidad de divulgar pues, sus inquietudes y también pues, sus ciertos conocimientos o sus investigaciones. Y es cierto que en comparación con otras décadas, como yo recuerdo los años 90, en donde el misterio se había convertido casi en una pantomima, ¿no? Salían personajes en televisión bueno, pues que decían que contactaban con gente de Júpiter, que tenían hijos con no sé cuánto. Bueno, esa era la época de Micaé, Paco Porras y Brujas Lolas. Sí, sí, claro, muchos por ahí. El profesor Tristan Baker, que salía el hombre pues, con una especie de cazafantasmas por ahí. Y además que hicieron mucho, sí. Claro, hicieron mucho daño al mundo del misterio, todos esos personajes, que al fin y al cabo quizá tampoco eran culpa suya, era de los medios que aprovechaban bueno, pues este tirón, ¿no? Y ahora es cierto que ahora está viviendo un momento dulce en donde hay mucha seriedad en el mundo del misterio, pero ojo, porque al haber tanto también, y ahora viene la otra parte, hay mucho bueno, pero también hay mucho malo, como nos encontramos en Internet, ¿no? Esto es como un cajón desastre en donde es cierto que a veces la pasión por creer en ciertas cosas quizá haga que muchas personas pues no contrasten bien ciertas informaciones y que le den, yo no sé si decir, más importancia al misterio de ciertos hechos que a la realidad de esos mismos hechos. Y eso provoca, bueno, que quizá tengamos, bueno, algunos programas, yo no voy a mencionar ninguno, evidentemente, porque cada uno tiene su faceta y su línea, ¿no? O algunos divulgadores que buscan, yo no sé si decir, bueno, más enamorar con el misterio, más el espectáculo o el entretenimiento, si queremos decirlo de alguna forma, que el hecho de bueno, buscar de alguna forma la rigurosidad dentro de este mundo que, ojo, nosotros sabemos y está claro, los que somos periodistas y nos dedicamos a estas cosas, estamos casi mirados con lupa por otros periodistas que no se dedican a esto, ¿no? Y entonces cuando uno comete un error, comete un fallo, pues ya está el loco este que no tiene ningún tipo de integridad a la hora de dar y divulgar ciertas noticias, aunque éstas sean del misterio, ¿no? Pues quizá haya sido ese el problema que ahora nos encontramos, la divulgación. Gente muy especializada, yo ahora mismo estoy recordando nombres, José Antonio Caravaca, Miguel Pedrero en el ámbito de la divulgación, incluso Josep Guijarro en el ámbito de la divulgación ufológica, pero nos encontramos gente de otros ámbitos, escritores, hablo de, por ejemplo, Mariano Fernández Turresti, que fue cum laude en historia. Todo lo que comenta a nivel histórico no tiene, vamos, tos ninguna, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, es cierto que la apertura de la posibilidad de poder hablar y decir lo que sea, pues hace que muchas personas busquen más, quizá la notoriedad, no sé si decirlo así, la notoriedad, llevándonos al terreno más mistérico, más extraño, más
fantasioso y también más envolvente, porque hay que decirlo así. Y bueno, en ese entorno se mueven muy bien y viven, y también hay su cierto público que busca también eso, busca envolverse, busca llenarse de esas chiribitas o de esas mariposas en el estómago cuando uno le está contando un misterio que quizá no lo es tanto, pero bueno, de todo tiene que haber. Así que eso para mí es el ámbito en donde ahora mismo nos estamos moviendo. Y en realidad es una herramienta para evadirte, ¿no? Es como quien pues, le gusta ver un programa del corazón y se entretiene y se olvida de que hay COVID y se olvida de determinados problemas simplemente con el entretenimiento. Y yo creo que es bastante válido y lícito también ese formato, ¿no? Antes pasábamos por encima, y no lo quiero dejar pasar, por tu libro Las cuevas y sus misterios. Tú no lo has dicho, pero o yo recuerdo mal o ese libro fue premiado, el premio Enigma se te concedió con esa obra. Caray, no lo dejes pasar, yo creo que no. Es algo bastante importante para un escritor, ¿no? Sí, es un premio y además, aparte, fue el premio en su momento en la tercera edición de los premios Enigma, hablamos del año 2017, al mejor trabajo de divulgación periodística de ese año y además concedido por una revista que era referente, como es la revista Enigmas, y además otro referente que es una editorial que es Editorial Planeta, ¿no? Sí. Además, sigue vigente porque al desaparecer la revista o a fundirse de alguna forma con Año Cero, pues no ha vuelto a haber otro premio Enigmas, por lo tanto, llevo desde hace 4 años pues siendo el premio Enigmas, es decir, nadie me ha sustituido, así que yo contentísimo, ¿no? Un libro que lleva 4 años premiado, ¿no? Lo cual me produce pues esa hilaridad por un lado, pero bueno, también evidentemente el reconocimiento y además porque fue un trabajo muy elaborado, fue un trabajo de muchos años de investigación, de muchos viajes, tal como decías, y de meterse en muchas cuevas, en algunas ocasiones, con situaciones un poco peliagudas, vamos a decirlo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que yo agradezco a quienes supieron valorar ese esfuerzo, esa investigación y sobre todo por algo que me comentaban, y es que me decían que el libro era tremendamente original, que se salía de la norma habitual del misterio, porque es cierto que en muchas ocasiones los libros repiten índice, sí, en donde muchas historias contadas de diferente manera siguen siendo la misma. Y de esta forma, las cuevas parecía como un mundo, fíjate, tan subterráneo como desconocido, y además lleno de misterios. Y cuando descubrieron la cantidad de enigmas que rodea algo como puede ser una oquedad, en donde pueden pasar cosas, la verdad es que hubo mucha gente que se emocionó a tal punto de darme ese premio, como digo, al mejor trabajo de investigador o de investigación periodística del año 2017. Así que encantadísimo, por supuesto, cómo no. Y para una persona como tú, inquieto, buscador de respuestas, escribir sobre los misterios de tu propia tierra también cobra un grado superlativo de importancia. Cantabria, incógnita y misteriosa. En este caso, coescribes o eres coautor de ese libro. En estos casos ocurre que, no sé si a ti te ha pasado, que conoces tanto los misterios de tu tierra o tienes tanta información que la criba se hace dura, siempre queda algo fuera, ¿no? Sí, siempre se queda algo fuera. Lo que ocurre es que en esta ocasión, fíjate, para darle una vuelta de tuerca a todo esto, no queríamos hacer un Cantabria misteriosa hablando de los misterios clásicos de la Cantabria incógnita y misteriosa, un poco dándole la vuelta a lo que comentaba antes, ¿no? No repetir los índices que nos encontramos en otros libros, que también hay muchos y excepcionales, ¿no? No queríamos hablar de nuevo de San Sebastián de Garabandal, no queríamos hablar de nuevo de personajes como el hombre pez, que también es muy conocido, y otros tantos, ¿no? Queríamos buscar esos nuevos misterios que están ahí, pero que como hay otros que los eclipsan, parece que han desaparecido, ¿no? Y esa Cantabria incógnita y misteriosa fue en busca de personajes realmente extraños. Fíjate, yo recuerdo un hombre que se llamaba Juan de Espina, un personaje del siglo XVII que había creado autómatas, que era una especie de nigromante y que además, le llamaban el cura negro porque aparentemente tenía una suerte de habilidades que no sabían muy bien de dónde lo habían sacado. Y además un hombre que había creado ciertos aparatos, ciertos artilugios bajo unos conocimientos desconocidos. Bueno, pues fíjate qué casualidad, esto solo
para que veamos que hay enigmas y misterios que nos pueden sorprender y que no conocemos. Se escribió precisamente el libro a raíz de que alguien nos hizo llegar unos manuscritos, unos dibujos muy extraños, parecían planos, y que estaban guardados en el desván de una antigua casa. El propietario se los había encontrado, no sabía muy bien qué hacer. Llegó al punto incluso que algunos de esos manuscritos los tiró a la hoguera para encender la chimenea. Realmente terrible. Tremendo. Y mandó una serie de fotografías. Y cuando descubrimos esas fotografías, esos manuscritos, también descubrimos que estaban firmados por este Juan de Espina. Bueno, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Bueno, pues al parecer existe la posibilidad de que esos manuscritos hubieran sido en realidad copias que este hombre había realizado cuando viajó a Italia de manuscritos nada más y nada menos de Leonardo da Vinci. De ahí sus conocimientos en ciertos artilugios que él mismo creaba y que al parecer mantenía en su poder a raíz de, vamos a decir, que el plagio de estos elementos que aparecían en estos documentos, ¿no? Bueno, pues historias como estas que son absolutamente y que nos llevan al asombro. Menuda historia, y además con un protagonista al que llamaban el cura negro. O sea, ya como reclamo me parece potentísimo. Vamos a hacer una cosa, Juan, vamos a hacer una paradita breve, nada, un minutito de estos que yo digo para reciclar la vitalidad y beber un poco de agua, y regresamos enseguida, que quiero hablar de ese experimento atómico. Muy bien. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Cursiva Books pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivabooks.com. Cursiva Books, vamos a dar mucho que leer. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el casete dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de Frontera. Con Juanca Romero. Estamos de vuelta, hemos regresado, ya hemos, vamos a decir, hidratado el cuerpo, y quiero hablar, como decía Umbral, quiero hablar de tu libro, ¿no? De uno de ellos, porque ya decías al comenzar el programa que en tránsito ya hay algunos proyectos, luego no desvelaremos mucho, pero una pincelada intentaremos robarte, pero quiero hablar de un libro que realmente es súper interesante, que forma parte de una colección también muy interesante. Quiero ver cómo ha sido todo ese proceso. Hablo del experimento atómico. Esto lo leo, que es largo: engaños, proyectos secretos, cobayas humanos y accidentes ocultados, ¿no? Así es. Vamos al proceso de gestación, porque aquí detrás seguro que está la mano de un buen amigo, Óscar Fábregas. Sí, así es. Está la mano de Óscar Fábregas, lo diré bien, que sabemos es editor de Círculo Rojo y el coordinador de esa colección que se llama El Círculo del Misterio, en donde yo y otros buenos amigos que también tenemos en común, pues sabes que hemos participado. Y la idea precisamente de Óscar se puso en contacto conmigo para que participara en esa colección, ese círculo, y además, bueno, pues sorprendentemente me dio total libertad para poder hablar de lo que yo quisiera, lo cual evidentemente agradezco. Y esto de alguna forma nos da a entender que ciertas editoriales, no todas, pero ciertas editoriales dejan esa libertad para poder escribir, para poder narrar, y además con pocas correcciones, en el sentido de, mira, esto no lo cuentes, esto mejor no. No tuve ningún reparo, ni una sola de esas correcciones es decir, todo lo que escribí está en el libro, ¿no? La pena es que no pude escribir más de lo que quería por el formato que tienen, porque es un formato pequeño, pero aún así ese fue el principio, ¿no? Óscar me llamó, estamos con esta colección, nos gustaría que escribieras algo,
pero no sabemos qué, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí yo ya tenía un proyecto de ciertas publicaciones, de ciertos artículos que había escrito y que tenían que ver con el desarrollo de la era nuclear, de las bombas atómicas, de todos los entramados, tejemanejes, engaños y esos proyectos secretos que nombrabas antes, que tenían que ver precisamente con la energía nuclear, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí hilé de alguna forma uno tras otro, cada uno de los capítulos, cada una de las historias, y conforme ese experimento atómico que ya podemos disfrutar, claro que sí. Óscar es persuasivo. Dentro de no demasiado tiempo pasaré también a formar parte de esa familia, de esa colección de la que hablas, y me reía o sonreía porque es verdad, él te da carta libre, quiero que estés, escribe de lo que quieras, con este número de palabras. Y déjate llevar, ¿no? Y eso es de agradecer porque no siempre ocurre, también hay que decirlo, ¿no? ¿Cómo empieza uno a escribir un libro, como bien decías, donde hay, para mantener el formato de colección, un número concreto máximo de palabras, pero tú ves que aquello da para hacer un macrotomo? ¿Cómo te enfrentas a eso? ¿Toda la información sobre la mesa y empiezo a tachar? ¿O cómo va? Pues fue tremendamente difícil porque hablamos, fíjate, la era nuclear parte desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde esas famosas bombas, Hiroshima y Nagasaki, hasta los años, no te voy a decir yo los años 2000, hasta ahora, 2021. ¿Cómo condensas todas esas décadas en un libro de unas 50.000 palabras? Es realmente complicado y bueno, es cierto que yo me pasé, me excedí, además incluía fotografías, el pobre Óscar tuvo que hacer la letra más pequeña para que pudiera entrar todo, pero bueno, al final nos enfrentamos de alguna forma, evidentemente, cribando ciertas cuestiones y plasmando lo que se suele decir, o ir al grano, ¿no? De ciertas cuestiones o no desarrollándolas demasiado, por desgracia, en algunas ocasiones, pero bueno, lo justo para que evidentemente se entendiera, ¿no? Y es cierto que este trabajo, este experimento atómico, me aleja del misterio puro y duro para centrarme en una labor mucho más periodística. Las cuevas y sus misterios tenían también parte de leyenda, tenían mucho de esa magia que no sabemos muy bien si es real o no, con esas historias de seres extraordinarios y cosas que, bueno, que se llevan al debate, evidentemente, y al misterio. Pero esto es un trabajo periodístico puro y duro en donde todo lo que se cuenta es absolutamente real y ocurrió de verdad y además asusta y pone los pelos de punta. Bueno, cuando uno se enfrenta con ese trabajo en donde evidentemente ya necesitas tirar de cierta documentación, además hablamos de una época en donde prácticamente quien dominaba en esta ocasión todas las cuestiones que tenían que ver con lo nuclear era principalmente Estados Unidos y la Unión Soviética. Tenías que dirigirte a ciertos archivos de Estados Unidos, afortunadamente desclasificados. Los rusos no han desclasificado mucho, pero es cierto que algo sí se conoce y tuve la oportunidad de recoger algunos de los documentos. Bueno, pues a raíz de todo ese trabajo de investigación, como digo, periodístico puro y duro, pude descubrir cosas realmente alucinantes, cosas que no se sabían y si se sabían no se habían hecho públicas de manera abierta, ¿no? Por lo tanto, fíjate, todo este viaje que me llevó por este experimento atómico me hizo incluso contactar con los veteranos atómicos que son militares ya jubilados que estuvieron presentes en las pruebas nucleares que ese país realizó en las Islas Marshall, en el Pacífico Sur, pero también, por ejemplo, en los propios estados, algunos de ellos, como por ejemplo el estado de Nevada, en donde se encuentra muy cerquita la ciudad de Las Vegas, y allí en pleno desierto se lanzaban bombas nucleares. Y estos veteranos atómicos, estos soldados, participaban con su presencia, pero ya no solo ellos, sino también tuve la oportunidad de contactar con soldados británicos, con soldados que habían estado, por ejemplo, en Australia, y todos ellos, bueno, me contaron de manera íntima y no demasiado pormenorizada, hay que decir, sus experiencias que les llevaron a día de hoy a consecuencias terribles, ¿no? Bueno, fíjate cómo fue el tema y el agradecimiento que tuvieron, luego si quieres podemos comentar cómo conseguí contactar con ellos, pero el agradecimiento que tuvieron que me permitieron pertenecer a la sociedad, lo diré,
a la Asociación de Veteranos Atómicos de Estados Unidos, y lo cual me hace valedor de ser el único español, el único periodista que pertenece a la Asociación de Veteranos Atómicos de Estados Unidos sin haber presenciado una bomba nuclear, ¿no? o la detonación de una bomba nuclear, ¿no? Fue una deferencia que tuvieron debido al interés que yo tuve en sus historias y luego, de alguna forma, plasmarlas en este libro que yo les pasé, pues el capítulo donde hablaba de ellos, se lo traduje en inglés para que lo entendieran, evidentemente, y estaban y están y siguen estando tremendamente agradecidos, y además son personas que hablo con ellos todas las semanas, absolutamente todas las semanas. Tengo muy buen trato, muy buen contacto, pero no siempre fue así, porque hay que decir que los comienzos nunca a veces son como uno espera. Claro, porque cuando haces ese primer contacto con este tipo de personas, con los conocimientos que tienen, con lo que tienen que callar o les habrán obligado a callar en muchos casos, ese primer contacto, no sé si catalogarlo de frío, recibes indiferencia, directamente no te contestan, tú que eres persistente, al final los obligas a contactar ellos contigo. ¿Cómo fue eso? Claro, tú imagínate, hay que pensar cómo es... Y el idioma, ¿no? Que al final, sí, bueno, tú te defiendes, pero caray, quieras que no. Sí, hombre, el idioma para mí casi era lo de menos, ¿no? Porque yo afortunadamente me defiendo bastante bien en inglés, no tengo ningún problema al respecto, pero es cierto que hay que romper otras barreras que no son las idiomáticas y que son las de la confianza. Bueno, ¿esto por qué lo digo? Bueno, porque hay que pensar que en Estados Unidos principalmente la cultura que hay sobre el entorno militar nada tiene que ver con la cultura que podemos tener aquí en España, ¿no? Alguien puede tener al lado de su casa, viviendo como vecino, a un veterano de la guerra de Afganistán, por ejemplo, un español que haya estado allí. Y es muy probable que no lo sepa, ni se entere nunca que ese vecino haya estado en Afganistán. Pero en Estados Unidos eso no ocurre. Los veteranos de todas las guerras no solo están, sí, vamos a decir que de alguna forma puestos en un ámbito superior como personas que han dado o por lo menos se han arriesgado por su país, sino que además lo llevan con mucho orgullo. Es decir, estos veteranos, da igual la edad o en la contienda que hayan desarrollado su actividad, ellos llevan sus gorras, sus camisetas, absolutamente les ves de lejos, ya que son veteranos de guerra. Llevan, se hacen camisetas conmemorativas de cuando participaron en una batalla en un lugar en concreto o cuando acabó una guerra determinada, y se les nota, como digo, desde kilómetros de distancia. Por lo tanto, ellos están tremendamente orgullosos. Pero, ojo, tenemos que pensar que es un mundo militar. Eso lo que hace es que ellos no pierdan ese concepto de la jerarquía militar y de la vida casi castrense, aunque ya no pertenezcan a ella. Es decir, entre ellos se hablan de comandante, se hablan de capitán, se hablan de general, es decir, siguen teniendo ese trato y además siguen manteniendo sus códigos, porque quizás son los únicos a los que ya se pueden aferrar después de haber vivido experiencias tremendas y terribles, ¿no? Claro, el que un periodista desde España, que no conocen a miles de kilómetros, quiera entrar en ese mundo que es tan hermético, donde tienen esos códigos y donde llevan con tanto orgullo ser lo que son, y al mismo tiempo con tanta precaución todo aquel que quiera entrar en él para preguntar, vaya usted a saber qué, bueno, pues imagínate, es cierto, la primera reacción fue muy fría. No me negaron absolutamente ningún tipo de respuesta, pero sí es cierto que cuando intenté contactar con alguna persona, ellos me derivaban a otro, me decían tienes que mandar un email. Cuando mandaba ese email, luego me decían, mira, has mandado este email, pero queremos saber quién eres, cuéntanos quién eres. Hasta les tuve que pasar mi número de teléfono, querían averiguar qué tipo extraño quieres saber de nuestra vida. Además de un tema tan sensible, porque, ojo, no hablamos pues de una batalla en concreto o de, bueno, una anécdota militar determinada. Estamos hablando de algo que a día de hoy todavía existen 32 millones, y digo bien, 32 millones de documentos clasificados en Estados Unidos. Por lo tanto, hay muchísimo por contar. Muchísimo. Hay muchísimo por contar. Es cierto que muchos de esos documentos son documentos administrativos que, bueno, pues que lógicamente bueno, no te llevan a nada, pero entre esos 32 millones habrá, seguro, muchas cosas que a día de hoy resultan tremendamente comprometedoras. Claro, hablamos de una época, la era nuclear, donde todo era secreto,
donde la información caía a cuentagotas y solo la que se quería proporcionar y de la manera que se quería proporcionar. Y eso todavía sigue y permanece en el ADN de estos militares. Por lo tanto, el que un periodista les llamara a la puerta para que, oye, cuéntame esos secretos, cuéntame esas vivencias, cuéntame esas cosas, pues fue realmente difícil porque no se fiaban en absoluto. Ni siquiera sabían si yo era quien decía yo que era, ¿no? Bueno, pues con el paso del tiempo hay que decir que finalmente, y con mi insistencia que tú comentabas, pues se fueron abriendo y gracias, hay que decir, a un militar llamado John Willis. Este hombre, puedo contar un poquito su historia, si me permites, sí, claro. Para entender un poquito lo tremendo, ¿no?, de la vida de estas personas. Este hombre ahora mismo, en la actualidad, vive anclado en una silla de ruedas y tiene tremendos problemas de salud debido a las consecuencias de la radiación que emitieron aquellas bombas en donde él estuvo presente. Pero no solo eso, sino que él estuvo realizando ciertas labores militares secretas que él me comentó. Cuento algunas de ellas en ese libro y bueno, pues gracias a mi insistencia y al ver que yo de alguna forma era honesto con aquello que pretendía hacer, que era hablar precisamente de los veteranos atómicos, él de alguna forma fue el que me abrió la puerta al resto. Es decir, cuando John Willis vio que efectivamente yo no mentía y era alguien que más o menos se podía confiar, él empezó a confiarme ciertos secretos. Me empezó a pasar ciertas informaciones, me empezó a pasar ciertos documentos, y esto es importante porque ellos, por ser veteranos, guardan documentos desde esa época, documentos que algunos de ellos no desclasificó el propio gobierno de Estados Unidos, pero que ellos lo tienen porque evidentemente estuvieron allí. Entonces ellos firmaron una serie de papeles, les dieron una serie de documentos y ellos los guardaron y los atesoraron. Claro, pues cuando llegas a ese punto, John Willis lo que hizo fue informar: oye, hay un periodista, hay un tío, parece majo, que quiere hablar de nosotros y quiere contar nuestra realidad. Y entonces a partir de ese momento se abrió el campo y fueron llegando uno tras otro, pues cada uno de los miembros que de alguna forma quisieron colaborar en ese libro. Y bueno, pues a día de hoy, como digo, pues hablo con muchos de ellos y me cuentan historias realmente tremendas, hay que decir. ¿Podemos decir que Juan Gómez Ruiz ha tenido acceso a determinados documentos que aún siguen clasificados? Sí, podemos decirlo perfectamente, podemos decirlo, claro que sí. Son documentos, además, privados, que solo les pertenecen a estos veteranos. Y además, bueno, se da una circunstancia. John Willis estaba realmente emocionado. Él no sabía muy bien si lo que estaba ocurriendo en ese momento cuando hablábamos era culpa mía o no, pero él me aseguraba que algo tenía que haber. Y es que tenemos que pensar algo muy importante, y es que ellos no son veteranos de guerra. Tenemos que hacer una diferenciación entre veterano de guerra y veterano atómico. El veterano de guerra ha estado en conflicto. Igual no ha disparado un solo tiro, igual no ha estado en el frente, pero ha estado en el lugar de conflicto. Por lo tanto, los veteranos de guerra en Estados Unidos tienen una serie de derechos que no tienen, vamos a decir, la población civil: derechos sanitarios, beneficios de impuestos y una serie de cosas que, bueno, que de alguna forma lo que hacen es agradecer su labor por haber estado y arriesgado su vida por el país, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre con estos veteranos atómicos? Y es que ellos no estuvieron nunca en conflicto. Tras la Segunda Guerra Mundial había muchos soldados, pero no había frentes de batalla. Lo que sí había era una cosa: bombas nucleares. Y a ellos les utilizaron pues para averiguar, para saber cuál era la reacción que tenía la radiación o el efecto de la radiación en su cuerpo cuando, bueno, de alguna forma ellos fueron considerados como una especie de cobayas humanos, de ratas de laboratorio. Y así lo explican, así lo dicen. ¿Qué es lo que ocurre? No eran veteranos de guerra, eran veteranos atómicos y por lo tanto no tenían los mismos derechos que un veterano de guerra. Bueno, pues ellos empezaron a abrir ese campo, empezaron a contarme sus historias, y John Willis, que es aquí donde quiero llegar después de todo esto, me decía: mira, cuando te has puesto en contacto con nosotros ha habido una pequeña revolución, porque, oye, que alguien desde España, un periodista, quiera saber, pues se han empezado a mover unos resortes, y me decía así: yo no sé si será casualidad o no,
Dice, pero después de 60 años, que se dice pronto, 60 años, casualmente estamos recibiendo los certificados de veteranos atómicos y el reconocimiento para que se nos empiecen a ofrecer y a dar nuestros derechos. Qué bueno. Yo no sé si será, claro, me dice, yo no sé si será casualidad o es que tú y el revolver todo esto haya tenido algo que ver. Bueno, pues siempre nos quedará la duda. Yo creo que no, yo creo que humildemente no revolucioné tanto, pero él, bueno, pues al parecer está más convencido en ese aspecto. Pues si él está convencido, déjale que sea así porque es el que está, digamos, en el lugar, quien lo vive, y después de 60 años, efectivamente, algo habrás movido, Juan, para que eso se haya producido. Hablabas de experimentos. No sé si te lo he escuchado decir a ti o te lo leí en algún lado. ¿Es verdad que se obligaba a los niños a consumir cereales radiactivos para ver cómo reaccionaban, cómo era esa exposición? Sí, duro, había... ¿no? Muy duro, muy duro. Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando llega la era nuclear, cuando se lanza la bomba de Hiroshima y Nagasaki, todo el paradigma bélico cambia. Porque, fíjate, con un par de bombas se consigue parar una guerra. Es cierto que había otra serie de circunstancias que evidentemente favorecieron al final de la Segunda Guerra Mundial, pero se rindió todo un país solo con 2 bombas. Fíjate, la cantidad de miles de bombas que se habían lanzado a lo largo de la Segunda Guerra Mundial y solo 2 consiguieron un país, ¿no? De alguna forma se dieron cuenta todos aquellos que tenían las posibilidades de crear esa bomba, que tenían un arma tremenda entre sus manos que jamás había conocido la humanidad y que podía cambiar absolutamente todo. Bueno, pues a partir de ahí también se dieron cuenta de una cosa. Las bombas nucleares no solo ofrecían ese poder destructivo tremendo, sino que también ofrecían algo invisible y desconocido. No desconocido, porque ya se sabía que existía la radiación, pero no en el entorno bélico. ¿Qué es lo que decidieron aquellos países que tenían la posibilidad de desarrollar esta tecnología nuclear? Bueno, pues averiguar si la radiación podía convertirse en una especie de soldado invisible para utilizarlo en entorno de guerra. Claro, porque imagínate, si tú tienes enfrente a alguien al que puedes disparar, pues quizás salgas indemne. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando tienes un soldado invisible? Alguien a quien no puedes disparar, alguien al que te puede matar ese mismo día, dentro de una semana o dentro de 30 años, ¿no? El enemigo invisible y un enemigo mortal y terrible. Y ellos querían averiguar hasta qué punto la radiación afectaba al cuerpo y cómo podían utilizarlo. Bueno, pues no solo probaron con estos veteranos atómicos, sino que también lo hicieron con su propia población, incluyendo esos niños que tú nombrabas antes. Niños que estaban en orfanatos, niños que habían sido abandonados o niños que literalmente estaban en internados y que veían a sus padres muy de vez en cuando. Bueno, pues lo que hicieron fue, en algunos casos, las autoridades norteamericanas informar a los padres que simplemente les iban a cambiar la dieta, sin decirles qué es lo que iban a hacer con esos niños. Niños de muy corta edad, desde los 5 años hasta los 12, 13, 14, hasta que ya no tenían posibilidad de estar en ese internado. Bien, pues lo que hacían era irradiar su comida, irradiar, por ejemplo, los cereales con todo tipo de elementos y luego dárselos de comer a esos niños para que, bueno, de alguna forma verificar hasta qué punto llegaban los daños o no radiactivos en sus pequeños cuerpos. Pero este solo es un ejemplo, pero no fue ni el primero ni fue el peor. Para mí quizá el peor, déjame que te cuente, sí. Y luego hablamos de los nazis, luego hablamos de todo lo terrible que fue el Holocausto, pero fíjate, ese país, Estados Unidos, que abanderaba la libertad en su momento, abanderaba el hecho de haber participado en la Segunda Guerra Mundial, haber liberado de los nazis, haber puesto sobre la mesa todos aquellos experimentos tremendos que hicieron los alemanes en los campos de concentración y bueno, con todas esas cuestiones que ya conocemos. Bueno, pues hubo un personaje, un señor llamado William S. Levy, que este hombre norteamericano, físico norteamericano, decidió con su mujer elaborar un proyecto secreto llamado Proyecto Sunshine, Proyecto Luz del Sol. Y lo que él pretendía era tener tejido de bebés, tejido de niños o niños recién nacidos para poder irradiarlos, y hablo de Estados Unidos, para poder irradiarlos y averiguar hasta qué punto pues esa radiación afectaba a sus pequeños cuerpos en tejidos, vamos a decir, lo más tempranos posibles, ¿no? Bueno, pues se estimó
que este hombre llegó a conseguir hasta más de 5.000 bebés recién nacidos, en donde él aseguraba que todos habían nacido muertos y por lo tanto la experimentación era realmente válida. Pero lo cierto es que muchos de esos niños no nacieron muertos, habían sido arrebatados de sus padres, y mientras a los padres les decían que el niño había fallecido, en otra habitación se estaba preparando para enviarlo a este proyecto Sunshine y que fueran irradiados, ¿no? En muchos casos, incluso cuando los padres recuperaron los restos de los hijos, ni siquiera les permitieron ver los restos, y en ocasiones ni siquiera acercarse a la tumba, evidentemente por algo muy claro: la tumba estaba irradiada, los restos del niño habían sido contaminados por la radiación, ¿no? Bueno, pues este hombre, podemos pensar que pagó por todo eso. Bueno, pues no, sino todo lo contrario. William S. Libby ganó el premio Nobel de física, de química, y uno se preguntará, ¿por qué lo ganó? Bueno, pues seguramente, Juancar, tú lo conoces, tú lo sabes, está ese famoso sistema de datación que es el carbono 14 y que todos conocemos. Bueno, pues William S. Libby, recordemos, el sistema de datación del carbono 14 solo es viable en elementos orgánicos, no en minerales, por ejemplo, sino en cualquier elemento orgánico. Bien, pues lo que dicen es que William S. Libby quizá consiguió descubrir el sistema de datación del carbono 14 sobre elementos orgánicos gracias a sus experimentaciones con elementos radiactivos. Tenemos que recordar, carbono 14 también es la liberación de elementos radiactivos en elementos orgánicos. Pues como digo, quizá a raíz de esos experimentos en el proyecto Sunshine con bebés, más de 5.000 bebés, gana el premio Nobel, y este hombre muere sin haber recibido ni una sola amonestación por su comportamiento. Caray, menuda historia. Yo desconocía eso que estás contando. Seguro que la mayoría de los anguleros también. Qué duro, ¿no? Antes mencionabas el Holocausto, mencionabas a los nazis, pero estos son prácticas nazis en los propios Estados Unidos, ¿no? Claro, y además, permíteme tan solo apuntar una cosa: este hombre incluso alentaba a los hospitales para que le proporcionaran bebés o tejido de niños recién nacidos para sus experimentos, incluso aludiendo a que esto era un acto de patriotismo hacia Estados Unidos, porque, claro, para ellos, y esto es un dato a tener en cuenta, según la cultura estadounidense de la época, Dios había puesto la energía nuclear en sus manos para que ellos hicieran y deshacieran lo que quisieran, ¿no? Por lo tanto, bueno, si Dios les había puesto la bomba nuclear, pues ¿qué más da la vida de unos cuantos niños, ¿no? Bueno, pues eso era el terrible destino de muchos de ellos. Menuda mezcla. Cuando mezclamos a Dios con cosas como estas, se complica todo un poco, ¿no? Quizás los profanos, como yo, tengamos la idea de que todo lo que tiene que ver con lo atómico está directamente relacionado con Estados Unidos, está relacionado con la antigua Unión Soviética. Bueno, hablamos de la Alemania nazi. Te pregunto, no son los únicos actores, ¿no? Actualmente hablamos también de Corea del Norte, van saliendo algunos, sí, pero no son 4 gatos los que hay en la jaula, ¿no? No, a ver, es cierto que cuando hablamos de países que tienen bomba atómica, estamos hablando de un selecto club que tienen muy pocos en el mundo. Hay que decir que ahora mismo reconocidos, más que reconocidos, que tengan, yo no sé si decir el certificado o el permiso para ser países con armas nucleares, son, si no recuerdo mal, son 5 solamente en el mundo ahora mismo, que es Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China. Esos son los únicos 5 países que tienen permiso internacional para tener armas nucleares. ¿Qué es lo que ocurre? Después de esos 5 países, que son los que están regulados a nivel internacional, han ido apareciendo otros que no están bajo ese amparo regulatorio, como es Corea del Norte, como es la India, como es Irán, como es incluso Pakistán, y hay conflictos incluso entre ellos. Entre la India y Pakistán ahora mismo están viviendo un conflicto que puede derivar en un ataque nuclear en caso de que algo así se pueda producir. Es decir, estamos hablando que es un selecto club y nadie quiere renunciar a las bombas nucleares, ¿no? Nadie. Fíjate, es cierto que se habla del desarme nuclear, en donde todas las naciones parece que llegan a acuerdos
para que se vayan reduciendo lo que se denominan las cabezas nucleares o los misiles o las armas nucleares, ¿no? Sin embargo, esto tiene un propósito que es realmente más siniestro de lo que imaginamos, porque nos da la sensación, bueno, pues que hay cierta conciencia global de pacifismo, ¿no? O el uso de las armas nucleares, que es malo. Pero esto es solo una trampa, porque verás, cuando hubo más bien esa famosa Guerra Fría, en donde principalmente Estados Unidos y la Unión Soviética se armaron hasta los dientes de bombas nucleares, llegaron a un nivel que es conocido como MAD, M-A-D, en inglés sería loco, pero sería el acrónimo de Mutual si recuerdo, Mutual Attack Destruction o Mutual Assurance Destruction, algo así como aseguración de destrucción mutua. Es decir, llegaron a tal nivel de armas nucleares que cualquiera que iniciara una guerra provocaría la destrucción mutua de ambos países, nadie ganaría. ¿Por qué entonces ese desarme nuclear? Bueno, pues para bajar de esa línea MAD, para que en caso de que haya una guerra, si se utilizan armas nucleares, no se llega a la destrucción mutua y alguien gane la guerra utilizando armas nucleares. ¿Qué significa esto? Pues que a pesar de lo que podamos pensar, que quizá una guerra nuclear no se pueda dar en estos tiempos más tecnológicos, quizá con guerras más, como digo, tecnológicas que de armamento propiamente dicho, en realidad lo que hacen los países es asegurarse que si utilizan armas nucleares, alguno de ellos pueda ganar. De manera que esa amenaza nuclear es incluso más poderosa a día de hoy bajo esa línea MAD que la que había en la Guerra Fría, cuando todos habían superado esa línea y tenían muy claro que la utilización de las bombas nucleares no iba a llegar a ninguna victoria, ¿no? Por lo tanto, ahora nos encontramos ante un panorama en donde, fíjate bien, cada vez son más los países que quieren incorporar sus armas nucleares porque cada vez están viendo que si están por debajo de la línea MAD, tienen posibilidades de ganar al enemigo, al que sea, ¿no? Por lo tanto, nos estamos encontrando ante un panorama que veladamente vuelve a tener ese tinte nuclear. Caray, siempre lo digo y es verdad, yo estoy en Canarias, por tanto 1 hora menos, no quiero abusar, te voy a robar un par de minutos. No hay problema. Yo no sé si España pinta algo en todo esto que tiene que ver con el experimento atómico o España juega en la segunda B. No, España quiso jugar en la primera liga, pero no lo dejaron, no lo dejaron. Lo decía antes, ¿no? Quienes tienen armas nucleares pertenecen a un selecto club que no pertenecen los demás. Es decir, hay unos que tienen armas nucleares que te pueden destrozar, mientras que otros no las tienen, por lo tanto solo se tienen que conformar con bombas muy potentes, pero nunca nucleares. Bueno, pues España, cuando empezó esa era nuclear, quiso tener su propia bomba. ¿Cómo no? No podía ser de otra manera, porque todo el mundo quería su bomba nuclear, porque todo el mundo quería dar ese golpe encima de la mesa para amenazar al posible enemigo diciendo, ten cuidado porque yo tengo esto y con una sola bomba te puede arruinar la vida, ¿no? Bueno, pues precisamente España, de hecho, realizó un proyecto secreto llamado Proyecto Islero, en donde pretendía tener su propia bomba nuclear, pero para tener una bomba nuclear tienes que tener los elementos que la componen. Y claro, esos elementos no los encontramos en la naturaleza, el cesio-137, el plutonio, no los encontramos en la naturaleza, hay que fabricarlos. ¿Cómo se fabrican? Pues en las centrales nucleares. Entonces, España en esos años 60 quiso crear una red de centrales nucleares por toda España para ya no solo proporcionar esa electricidad, tal como hacen a día de hoy, sino también aprovechar los elementos fisibles que producen las centrales, como ese plutonio, ese uranio o ese cesio, para incorporarlos en las futuras bombas nucleares que haría España en ese momento. Claro, imagínate, España quería producir bombas nucleares y Estados Unidos, Rusia, este club selecto, no quería que nadie más se uniera, sobre todo nadie indeseable. Así que en los años 70 hubo una reunión entre Henry Kissinger, el que era el secretario de Estado de Estados Unidos, y Carrero Blanco, el que fuera presidente en ese momento en España bajo la dictadura de Franco. Bueno, pues lo que nos encontramos es todo un entramado de conspiración, porque dicen que en ese encuentro, en esa entrevista entre Kissinger
y Carrero Blanco hubo más que palabras, porque estaban dirimiendo si España o no tendría esa bomba nuclear. Estados Unidos no quería que España la tuviera, evidentemente Carrero Blanco defendía la posibilidad de hacerlo y ahí hubo un encontronazo. Dicen que hubo casi más que palabras. Bueno, y aquí viene la conspiración, porque cuando salió de ese encuentro, Carrero Blanco cruza por una de las calles aledañas, curiosamente, a la embajada norteamericana y su coche estalla, elevándose por encima de un edificio y cayendo a un patio interior de ese mismo edificio. Bien, lo que sabemos es que hubo mucha polémica al respecto. Evidentemente se atribuyó a la banda terrorista ETA este acto, pero muchos se preguntaron cómo era posible que la banda terrorista hubiera podido colocar esa bomba, esos explosivos, tan cerca de la embajada norteamericana sin haber sido descubiertos. Pero lo más sorprendente fue unos documentos que se desclasificaron en los años 90, en donde se descubrió que el explosivo que se había utilizado había sido C4. No era goma 2 ni era amonal, como era el componente habitual que utilizaba la banda terrorista ETA, sino que C4 es el explosivo que utilizan los militares norteamericanos o, bueno, ahora cualquier militar. En el ámbito militar es el C4 el explosivo utilizado. Por lo tanto, hubo quien aventuró ante la posibilidad de que en realidad la banda terrorista ETA fue de alguna forma amparada por el gobierno norteamericano y que en función del resultado de esa entrevista, para ver si España tendría o no esa bomba nuclear, si aceptaba o no rechazar tenerla, pues las consecuencias para Carrero Blanco serían unas u otras. Bueno, pues ahí queda ese misterio, ¿no? Caray, nosotros no queremos destripar un libro, los libros hay que ir a las librerías, hay que olerlos si hace falta, como hago yo, pero también leerlos. El experimento atómico. Queda demostrado esta noche, amigo Juan, que no solo sabes mucho de misterio, sino algo mucho más importante. Sabes comunicarlo, sabes contarlo. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este Ángulo 13. Nos quedan muchas cosas por las que hablar, de las que hablar, yo lo sé. Eso da pie para que en un futuro te dejes secuestrar nuevamente y podemos seguir charlando. Por supuesto que sí, será un placer estar en esta agradable compañía. Se me ha pasado este tiempo volando y sobre todo si hablamos de estas cosas que tanto nos gustan y que nos apasionan, ¿no? Por eso precisamente estamos aquí a estas horas haciendo esto y aunque nos vean o nos escuchen 2 o nos escuchen 2 millones, para nosotros sigue siendo igual de gratificante porque en realidad lo que hacemos es compartir estos conocimientos y disfrutar de esto que, como digo, nos apasiona desde muy pequeños. Qué bueno, amigo. Oye, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y que el misterio siempre esté presente entre nosotros. Un fuerte abrazo. Seguro que sí. Igualmente, un abrazo fuerte. Un abrazo. Dios. Nosotros lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como si se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Hasta aquí el programa Ángulo 13 de esta semana. Volveremos la próxima, sin duda con un tema que te va a resultar llamativo a la par que conocido. Os lo voy a explicar de otra manera. Es un tema muy nombrado, pero mal divulgado en muchísimas ocasiones. Bien, pues vamos a tener a un experto que además es miembro de este equipo. Estará con nosotros la próxima semana Iván Figueira, con quien hablaremos conmemorando el aniversario de la tragedia. Insisto, hablaremos del Titanic, pero eso será la próxima semana. Antes de despedirme, quiero comentarte un detalle, ¿no? He estado esta semana, bueno, las últimas semanas, sondeando profundamente la red de redes, pulsando opiniones, viendo qué ocurre en este entorno, que a veces uno, pues, por el quehacer diario no se centra tanto, ¿verdad? Y me he dado cuenta de que los aires están ciertamente crispados, ¿no? Y están crispados de unas formas quizás excesivamente sucias, ¿no? Que a mí me recuerdan a aquella oleada de chusma histérica que nos azotaba a principios de los años 2000, ¿no?
he detectado, bueno, pues que no solo está crispado el ambiente en determinados puntos de la red de redes especialmente, sino que además se hace sin, vamos a decir, sin marcar límites, ¿no? Con total descaro. Y compañeros divulgadores, compañeros periodistas, algunos investigadores también, se están viendo azotados por esta chusma mistérica, ¿no? Jamás va a haber razón que justifique determinadas prácticas, ¿no? Y de esto sí sé yo hablar, o de esto sé por qué hablo, ¿no? Porque también lo he padecido en mi caso, en mis carnes, ¿no? Bueno, pues algunos compañeros, Santiago Vázquez, por ejemplo, que además de compañero es un excelente amigo, se ha visto, vamos a decir, suciamente insultado en las redes. No voy a entrar en los detalles porque son feos directamente, pero también a la par que digo que son detalles feos, también afirmo que son detalles denunciables y que estoy convencido el amigo Santiago va a denunciar. Hay que poner un alto en el camino cuando este tipo de cosas ocurren. Aquí en Canarias también lo he padecido, es triste decirlo, aquí somos 4 gatos, pero de los 4 gatos 2 apestan a sarna, ¿no? A podredumbre. Los que siempre he llamado sicarios del misterio también, constantemente buscando cómo fastidiar, ¿no? Cómo entorpecer, meter palos en la rueda de la bicicleta. En mi caso, lo tienen un poco más complicado, y esto lo digo mirando a cámara con total claridad. Lo tienen más complicado porque yo no soy un mesías, ¿no? Yo no pongo la otra mejilla para que me den la hostia, ¿no? A mí, en cuanto yo veo que viene una hostia, meto 4. Y lo hago públicamente, como lo he hecho en otras muchas ocasiones. Si hay alguno que tenga ganas de enfrentamiento, lo va a tener. O sea, yo no soy de los que se callan. Yo no soy de aquellos que se esconden en los cuartos de baño de su emisora de radio para esconderse de aquellos a los que no quieren ver. Yo no soy de esos. Yo voy de frente. Yo no soy chivapolicías, metiches, gentusilla de ínsula diminuta que anda entorpeciendo el trabajo de los demás. No, 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 no. Según te veo venir, te meto. Te meto dialécticamente, te meto legalmente y como haga falta. Ya está bien de tener que aguantar a la chusma, a los sicarios del misterio, sin motivo alguno. Por eso animo a Santiago Vázquez y a otros compañeros que estoy viendo, insisto, algunos que no conozco personalmente, por tanto no voy a dar sus nombres, que estoy viendo que le están dando, ¿no? Unos y otros. Insisto, quien da puede tener sus argumentos, pero sus argumentos pierden validez en el momento en el que lo hacen de forma mezquina, sucia, ¿no? E insisto y acabo. En mi caso, el que viene va a recibir, y si viene sucio, le meto 2 de mierda. O sea, lo ensucio el doble. Así soy yo. A mis 48 años y las primeras canas, no me da la real gana de doblegarme ante la chusma. No solo no me doblego, sino que si puedo, te doblego a ti. Y es lo que hago, y es lo que voy a hacer. Te reviento el sistema que te estás configurando para entorpecer el trabajo y el buen vivir de los demás. La tranquilidad vital de los demás. Te aseguro, les aseguro que la mía es muy difícil de doblegar. Todos tenemos puntos de inflexión, pero cuando digo todos, somos todos. Que nadie lo dude. Caray, el tono que hemos puesto para acabar el programa. Bueno, un minutito más, ¿me lo prestas? Aunque de este tema del que te voy a hablar ahora, a este tema dedicaremos programas, seguro. Porque nuestro compañero de Ángulo 13, nuestro buen amigo Santi García, está, y entiéndeme la expresión, literariamente recién parido. Mira lo que tengo entre las manos. Cementerios Insólitos Cartagena. El nuevo libro de Santi García, e insisto, vamos aquí en este programa a tratar con detenimiento, no demasiado tarde. Muy pronto lo haremos, ¿vale? Por supuesto, antes de acabar la temporada, que todavía falta mucho, pero va, en muy pocas semanas.
Es un libro muy completo, es un libro lleno de imágenes, de información, es un libro en el que se nota que Santi ha puesto todo el cariño del mundo, pero más que el cariño, que también ha puesto todos sus conocimientos y su experiencia. Cementerios insólitos, Cartagena, el nuevo libro de Santi García, que será protagonista en este programa, insisto, no dentro de, a ver si lo digo bien, dentro de muy pocas semanas. Bueno, que te dejo escapar, que te dejo ir a cenar si no lo has hecho, te dejo ir a descansar si estás cansado, estás cansada. Volvemos en 7 días, como te decía, con Iván Figueiras. Hablaremos del Titanic. Hasta entonces, feliz semana, un abrazo.